TBRI. 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 TOVD. TBRI. 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 Intervención relacional basada en la confianza. TBRI es una intervención basada en el apego e informada sobre el trauma que está diseñada para satisfacer las complejas necesidades de los niños vulnerables. TBRI utiliza principios de empoderamiento para abordar las necesidades físicas, principios de conexión para las necesidades de apego y principios de corrección para desarmar los comportamientos basados en el miedo. Mientras que TBRI está basado en años de apego, procesamiento sensorial e investigación en neurociencia, el corazón de TBRI es la conexión. Hola y bienvenidos al podcast de TBRI. Estás escuchando la temporada 2, episodio 7. En este programa hablaremos sobre la intervención relacional basada en la confianza, o TBRI. Hablamos de diferentes elementos del modelo en sí y también de cómo se aplica TBRI en varios sistemas de atención y en la práctica. Hoy estoy con David Randall otra vez y nuestra invitada Alejandra de Valle. Estamos continuando el episodio anterior sobre el apego y los estilos de apego con nuestra amiga de Colombia o que vive en Colombia, que es de Venezuela, con Alejandra. Y si no escuchaste el episodio anterior, deberías volver atrás a escuchar el episodio 6 y después volver a escuchar este episodio con nosotros. Hola otra vez, Aleja, ¿cómo estás? Hola, Katie, hola, David. Yo muy bien, contenta, entusiasmada de seguir este tema. Sí, Hola a bueno, todos. estamos continuando la discusión de la última vez. Estábamos hablando del estilo de apego evasivo, desdeñoso, y vamos a seguir hablando. David, ¿querías comentar más sobre eso? Sí. No es sobre el desdeñoso, pero me gustaría continuar la conversación sobre el estilo de ambivalente, en cómo de la infancia y cómo se ve, cómo afectan sus relaciones como adultos. Súper. Bueno, vamos a hablar entonces del estilo de apego inseguro, que llamamos ambivalente y que como adultos se nota como adultos preocupados. Y en este estilo de apego, donde el adulto es inconsistente ante las demandas o necesidades del niño, una de las cosas que quise como en las que me ubiqué, mejor dicho, para entender también los estilos de apego y, y relacionarme más que con los nombres, con la respuesta, ¿no? De este niño, esa angustia generalizada de no saber, que creo que cualquier ser humano puede reconocer lo que angustia no saber algo, ¿no? Lo que angustia saber que queda abierto algo, está ahí, puede que hoy sí, puede que mañana no, puede que no sé nada, es algo con lo que deberíamos aprender a vivir, pero cuando se nos vuelve la constante es bastante complejo. En una constante donde yo no sé qué va a pasar, no sé si alguien va a venir y va a atender mis necesidades, no sé, o puede que sí, puede que no. Prácticamente este niño asume la responsabilidad de ser visto, de hacerse notar. Y había mencionado en la otra ocasión, dame más por si acaso, ¿sí? Y eso ocurre también en la adultez. No, lo más difícil creo yo que puede notarse en este estilo de apego es la separación. La separación genera completamente mucha angustia porque este niño sí asume y entiende que depende del cuidador y empieza a entender esto de manera tan constante que incluso
siente que por sí mismo no puede cosas y que son los demás los que sí tienen la capacidad. Entonces, quizá pueda ser un niño que necesite más, que pida más, que tenga dificultades en algunas situaciones y que sea evidente este tipo de dificultades. Eh, lo que decía, hay una idea negativa de mí porque tampoco me siento capaz. Y recuerden que cuando yo respondo y veo la respuesta del medio y me aplauden y me dicen que bien, entonces yo siento que tengo la capacidad, pero si esto no ocurre y siempre espero de afuera que venga el adulto a solucionarlo, a estar presente, entonces yo no voy adquiriendo esa capacidad de autoeficacia, de autoeficiencia, de sentirme que tengo cómo, ¿no? Esto pasa mucho en esta relación. ¿Cómo puede irse viendo esto en la adultez? Digamos que estos niños pueden anticipar bueno, para ir como aclarando, estos niños y me recuerdo mucho la experiencia en protección, sobre todo, son niños que empiezan a entender el mundo adulto. No porque lo entiendan realmente, sino como un estilo de supervivencia. Aquí empiezan a aparecer las conductas que se llaman manipulatorias, ¿sí? O conductas en las que yo de alguna manera sé qué debo decir para que el otro me dé, o sé qué debo decir para que el otro venga. Empiezo a meterme en esos mundos, ¿no? Y, y puede que se vea un niño como más desarrollado de su edad también, pero no es que realmente maneje el mundo adulto, no es que yo digo mentiras porque me gusta y porque me parece que sé las respuestas. No, lo hago en una forma de protegerme. Y para el adulto esto es complejo porque ver a un niño que tiene estos manejos es como lo señalan o incluso los terapeutas pueden llegar a decir, es que este niño es manipulador, es que este niño no sé qué, incluso los cuidadores, todas las personas que están a su alrededor empiezan a ver estas conductas y no las señalan de manera positiva. Yo siempre me acuerdo que cuando conversaba con los profesionales, con terapeutas, psicólogos, que, que tenían esta visión un poco también desde la narración de los papás, es que mire, ella hace esto y ella hace tal cosa. Yo preguntaba, bueno, ¿en qué contexto tiene que estar un niño para que sus conductas o dentro de su maletín de conductas aparezca la manipulación? ¿En qué contexto tengo que estar yo para tener que usar esa estrategia? Para tener que entender qué va a pasar afuera. Se vuelven quizá muy detallistas, observan, empiezan a leer mucho, se vuelven expertos leyendo contextos y en algunas ocasiones eso, sí, les puede ir bien o en otras ocasiones les puede ir muy mal, precisamente por eso, pero son conductas que son para protegerme, para sentirme parte, para sentirme que soy, que pertenezco. Esto trae algo importante, porque este tipo de chicos o niños tienen un dilema, y es que si yo tengo que estar, si yo me importa tanto sentirme parte, quiero tener la relación cercana, siento que se me cae el mundo si no está alguien. Entonces, yo sacrifico quien yo soy por pertenecer. Y esto se ve en la adultez. Entonces, son personas que les cuesta a veces poner límites, son personas que se sobreinvolucran, son personas que se hacen cargo, son personas que asumen y dan todo lo que quieren recibir y cuando no me dan igual, entonces me pongo brava porque no recibí lo mismo, ¿sí? Son personas que, digamos, yo puedo tratar de proteger al niño o lo puedo tratar de proteger. Esto se ve mucho en las familias adoptivas. Desde mi experiencia y lo que yo viví, yo no quiero que mi hijo, también se ve en familias biológicas, pero también mucho lo he visto recientemente en familias adoptivas. Quiero darle al niño una experiencia de calidad, quiero dedicarme a su desarrollo y entonces lo que hago es que lo meto en una burbujita y lo aíslo del mundo. O sea, lo protejo, lo superprotejo. En Venezuela había una publicidad
donde el niño estaba como en una fiesta de cumpleaños y venía la parte de la piñata, no sé si en otras zonas de Latinoamérica también se usa la piñata, y entonces cuando él le iba a tocar, que llegan a romper la piñata, todos los niños se lanzan, ¿sabes? Ese momento, yo era de las niñas que se echaba para atrás porque eso me angustiaba, imagínense. Pero cuando este niño se va a lanzar a la piñata, le dice, ¡Mami, la bolsa! Y la bolsa era que se tenía que poner una bolsa encima para poder tirarse al piso, para que no se ensuciara la ropa, ¿sí? Y entonces la publicidad es una publicidad de jabón, para que tu hijo no haga esto, ¿sí? Pero ¿de qué está hablando? De que el niño está viviendo la angustia de la mamá de que se va a ensuciar la ropa, ¿sí? Y en plena piñata lo que está pensando, en vez de lanzarse ya con los niños, está pensando es, mami, la bolsa, ¿sí? Entonces, ¿qué? Interesante. Me gusta esa historia, me explica muy bien. Me ayuda mucho. Total. Y bueno, algo que pasa aquí inevitablemente es que este niño comienza, o este adulto, comienza a condicionar el amor. Comienza a condicionar el amor. Le pone condiciones al amor. Necesito que me demuestres, necesito ver tu teléfono. Si tú no haces esto, entonces no me quieres. Si haces esto, sí me quieres. Pero es una manera de control solamente para sentirse querido y porque le importa pertenecer, pero todo se vuelve amenaza también alrededor, porque sí, ninguna persona puede realmente enfocarse en solo estar ahí para ti. ¿Por qué me cuesta a mí entender eso? Porque no lo recibí y hoy en día entonces estoy esperando que el mundo me dé. Hay una relación un poco de deuda también con el mundo. El mundo me debe y se debe ordenar para mí. La gente debe cambiar las cosas que a mí me molestan, ¿sí? Y digamos, sí, hay algo que pasa mucho en este estilo de apego. Y digamos que si hoy viene mi mamá y me habla y se acerca a mí y quiere ser, no sé, tuvo su momento de luz y dice, oiga, hija, venga, ta, 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 ta. Es muy posible que yo diga, mamá, a ti te falta darme esto y esto y esto y esto, mira que este día y mira que cuando tal, cuando tal. Entonces me relaciono mucho con el pasado más que con el presente. Me anclo en el pasado. Vivo muy con el velo del pasado frente a mí. Y esto es difícil porque una mamá o un papá que vive bajo este estilo de apego sin revisar, sin hacer proceso, puede también no darse cuenta de qué está pasando con su hijo. Puede responder en lo que cree que debería o que son sus preocupaciones más que las necesidades de los niños. ¿Sí? Y Y bueno, no necesariamente porque sea una mamá o un papá que no quieran o no estén interesados en ver lo que está pasando con su hijo, sino porque están muy ocupados mentalmente también pensando en amenazas y este es mi enemigo. Y sí, o sea, también hay mucho drama en este estilo. Por eso se dice preocupado. O sea, realmente es un preocupado enmarañado en cierto sentido. Ojo, cuando hablo de esto, puede que ustedes digan, sí, sí, se me parece a mí. No, no, no me parezco en nada. Pero esto no es una camisa de fuerza, o sea, solamente estamos hablando de algunas manifestaciones y sobre todo en situaciones donde hemos vivido mucho en amenaza. Estoy llevándolo al máximo extremo, no tiene que verse igual. Es más como un referente para poder mirarnos. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre este estilo. Si no, eso es me ayuda mucho a pensar en ese estilo y cómo estoy viéndolo en mi vida y en las vidas de otras personas también. Eh, es muy interesante. No poder, yo siempre digo que este estilo es como no saber dónde yo termino y la otra persona Y la otra persona empieza. empieza. Ujú. Sí, Es como todo literal. mezclado, todo, no me puedo definir así de mí misma, aparte de la otra persona. Sí, Claro. uf, mucho, es mucho para Sí, considerar, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Sí. Sí, yo veo a mi esposa ahí. Yo, por eso. ¿Sabe qué es muy interesante? Yo veo en las
bueno, en todas las parejas en mis padres, mis abuelos, en mí misma, las mis hermanos y sus esposos, yo puedo ver que una persona eh, es más, me parece más preocupada y la otra persona es Más más evasivo. evasiva, como, sí, desdeñosa. Y me parece que muchas veces en las parejas una persona es más de un lado y la otra persona, no sé si es siempre es así, pero es interesante considerar eso. Sí Y que ocurre eso mucho, causa de hecho. conflicto, ¿verdad? Causa Sí ocurre mucho. conflictos. Sí ocurre mucho, Katie. Y obviamente cada persona está parada creyendo que lo que vive es su verdad. Y entonces, si yo soy más del estilo desdeñoso y tú deberías hacerte cargo de tus cosas y tengo una pareja que me pide y me pide y me pide y ven y hagámoslo juntos y dónde está y no sé qué, es como, ¡ah! ¿Sí? Y pues mi pareja que vive rechazo, porque siente esto como distancia y como, y entonces más busca, más busca, más busca, porque ese es el clic de este estilo de apego, ¿no? Si menos viene, entonces más llamo, no es que lo dejo quieto, sino más llamo, porque ahí está, digamos, como el motor de la supervivencia. Si hay personas que se relacionan así, en mi experiencia personal, yo le suelo decir a la gente, este es tu gimnasio personal, porque uno es sabio y uno encuentra lo que necesita también para evolucionar. No es solamente casualidad que este tipo de apegos se unan. ¿Sí? También es porque estamos adecuados a cierto tipo de respuesta, más que a otra. Entonces, puede que no sea mi estilo, pero está basado en la inseguridad y la supervivencia. Entonces, es algo que conozco, es algo Sí, que se me hace conocido. sí, es nuestro patrón, es lo que Sí, desarrollamos para mantener cerca a las personas que nos sí, mantienen seguras o nuestros cuidadores de nuestra infancia. Ujú. sí. Es una manera de seguir reproduciendo, de seguir. Sí. Así mismo, así mismo. Bueno, David, ¿te querías preguntar algo más antes de seguir hablando del apego seguro adquirido que Sí, todos queremos? y eso tiene relación al apego adquirido, ¿no? Seguro adquirido. Porque mencionaste en el episodio anterior ese patrón, ¿no? Ya hablamos de la infancia, de cuando un bebé llora y así es como la interacción de cómo nuestro cuidador vino, mencionaste todo esto y que crea esos patrones que afectan nuestras relaciones, que es nuestro estilo de apego como adultos. También te pregunté anteriormente cuando yo me sentí esa parte de evasivo, ¿no? Eso soy yo, ¿no? Y mencionaste que el primer paso era realizar eso. Pero mi pensamiento aquí es, ¿cómo podemos cambiar estos patrones? Es simplemente, si yo lo tengo, este patrón, cuando yo era bebé, y se manifiesta hasta que yo soy un adulto, y lo tengo que realizar, ¿podemos cambiar ¿Voy a ser así yo siempre aunque lo realice? ¿O podemos cambiar este patrón? ¿Podemos cambiar este estilo? ¿Puedo ser seguro? Súper pregunta. Yo soy ¿Verdad? una, Tiene yo muchísimo soy ahí, ¿verdad? Pero súper pregunta. Yo soy una creyente del cambio. Si no creyera en el cambio, no me dedicara a la terapia, ¿no? Entonces, soy una súper creyente en el cambio. Sí hay posibilidad de entender estos patrones y irlos transformando. Sí lo hay. Eso es lo más lindo y creo que la promesa que trae TVRI es eso, ¿no? Las relaciones sanan. Si el daño ocurre en la relación, sanar ocurre en la relación y el vínculo nos ofrece algo maravilloso que es podernos ver a nosotros mismos, ¿sí? Y sobre todo conectarnos con la capacidad de dar, que creo que es algo que también los seres humanos queremos en el fondo del corazón. Todos queremos sentirnos validados, aceptados, queridos, pertenecientes. Todos queremos sentir que también aportamos algo al mundo, que damos algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este apego adquirido, de este apego seguro adquirido, quizá me haya enfocado mucho más o me enfoque mucho más. De alguna manera me ocurre eso, creo que por también mi propia historia, en verlo desde el adulto
¿Por qué? Primero porque el adulto es el que está para servir al niño, ¿no? Eso en principio. Pero también porque el niño está un poco a merced de lo que permita o no el adulto en su acompañamiento. Entonces, por eso quizá vaya a sonar más a lo que voy a decir ahorita con respecto al adulto, pero aplica para ambos en la manera en la que podamos aterrizar estas estrategias, ¿no? Yo tengo dos palabras que me parecen fundamentales cuando vamos a hacer este camino o este viaje. Tenemos que pensar en términos de integrar, o sea, de integración, de coherencia. Cuando hablo de integración quiere decir de sentirnos algo completo, ¿no? Ya voy a explicar un poquito mejor eso. Y la segunda es flexibilidad, porque lo opuesto a la flexibilidad es la rigidez, y en la rigidez está el trauma. Es la respuesta rígida, es lo que es el botón que siempre presiono. Tengo dos opciones y siempre, ¡pam!, el azul. ¡Pam! Siempre es ahí. No me atrevo a tocar los demás botones que están ahí. No, es siempre esta. Eso es lo rígido. Entonces, si yo pienso en estas dos opciones, integración y flexibilidad, entonces ahí, ese es el camino, mejor dicho. Por ahí empieza el camino. Reconocemos y tenemos que tener presente metas, digamos como unas metas, o hacia dónde voy a caminar, o qué es lo que voy a empezar a recorrer, esos dos caminos. ¿Por qué integración? Y aquí creo que muchos nos vamos a identificar. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, espero que esto no me pase solamente a mí, o no me haya pasado solamente a mí, pero bueno, eh, cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, pensamos en nuestras partes como separadas. O sea, mi cuerpo es una parte, mi mente es una parte. Claro, como concepto eso surge muy bien, pero para vivir no es tan chévere. Y mi espíritu es otra cosa. Entonces yo voy a misa para alimentar mi espíritu. Yo voy al gimnasio para fortalecer mi cuerpo. Y yo voy a, no sé, hago otras cosas intelectuales y eso es mi mente. ¿Qué pasa? Que en nuestra experiencia, si yo estoy haciendo ejercicio, y quiero que esta pregunta se la hagan todas las personas, cuando hacen ejercicio, van a caminar o hacen una actividad, ¿realmente están inmersos en la actividad, sintiendo su cuerpo, cómo recibe el aire, cómo el cuerpo va, se siente cansado, se siente bien, las piernas ya me duelen? ¿Estamos ahí o estamos en la comida de mañana y no sé qué? Y Eso, mientras estoy haciendo las pesas, yo estoy pensando en qué voy a hacer mañana, qué más tarde me voy a ver con mi amiga. Entonces yo no estoy haciendo ejercicio con todo mi ser. Yo estoy haciendo ejercicio desde la idea de que mi cuerpo está haciendo ejercicio, ¿sí? Yo voy a misa y también estoy en otro lado, porque estoy desconectada de ahí. Yo no estoy presente con todo mi ser como una masita atravesando las situaciones que estoy viviendo. Y esto nos trae una cantidad de conflictos, esto nos trae una cantidad de experiencias en las que sentimos que la vida nos pasa y no que estamos ahí, no nos entregamos a la experiencia. No presenciamos si tenemos sed, si tenemos hambre, ¿sí? Mientras estamos trabajando se nos pasan las horas y nos sentimos. Eso lo hablamos dentro de las estrategias. ¿Pero por qué pasa? Porque yo me desconecto. Siento que unas cosas van por un lado, otras cosas van por otro lado y vivimos la vida así, desconectados. El cuerpo es un canal impresionante de reconexión. Empezar a ser atento a las sensaciones sutiles, empezar a ser atento a lo que me dice. Por ejemplo, me voy a mudar, o por ejemplo, me están proponiendo una opción de trabajo y yo, desde mi cabeza, fíjense lo que ocurre con esta disociación, digo yo. Entonces, en mi cabeza, sí, debería hacer esto porque esto me va a traer esto y esto y esto. La mente no piensa en el cuerpo, no piensa si yo vengo de un viaje y tengo que ordenar tales cosas, o me estoy curando que me doblé el tobillo. La mente quiere hacer unas cosas y no cuenta con este man para, o sea, con este ser corporal que diga, yo puedo con eso, no puedo con eso, quiero eso, no quiero eso. O sea, y, y, y de alguna manera aquí están pasando cosas. Aquí están pasando cosas y es tanto así que yo me comprometo a hacer algo que no quiero hacer. Y cuando me comprometo a hacer algo que yo no quiero hacer, yo estoy pasando por encima del mensaje que me manda mi cuerpo. Eso no me da confianza, eso no me gusta. Entonces, seguimos desconectados y seguimos viviendo la vida sin nuestro wifi emocional que nos dice sí, no. Y recuerden que venimos de una historia: si tengo un apego evasivo, si tengo un apego
ambivalente, yo vengo de una historia donde yo no he reconocido las señales, o las tengo, mi sensor de señales está alterado, por decirlo así. Entonces yo necesito volver a reconectar con las señales seguras, volver a reconectar con lo que mi cuerpo me dice, volver a aceptar ese no o ese sí y que no se sienta amenazante hoy. Y yo necesito empezar a escuchar mi cuerpo en cada momento en lo que estoy pasando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para escuchar mi cuerpo? En las preguntas sencillas podemos hacernos no solamente la pregunta aquí en la mente, sino en el corazón. ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Sí o no? ¿Esto es un sí o esto es un no? Yo me acuerdo de un momento de mi vida donde tuve que llegar a una situación altamente estresante y dije, se me pasó por la cabeza una opción. ¿Y si esto llega hasta aquí? ¿Y si ya no más de esto? Y mi cuerpo fue tan claro en decirme, "Ah, sí, por favor, por favor", que yo dije, wow, esto es claro. Y lo que pasa con el cuerpo es que es tan claro que no se inventa historia, no me trata de convencer ni nada. Mi cuerpo me dice sí o mi cuerpo me dice no. Si yo decido hacerle caso a mi cuerpo, la ganancia que hay en esto es increíble. ¿Qué me pide a mí hacerle caso a mi cuerpo? Enfrentar lo que requiere eso, que es lo que da más miedo, ¿no? Si es un no y yo sé que ya no más, y tengo que decir ya no más, ¿qué va a pasar cuando yo le diga a esta persona ya no más? Y si yo vengo de un apego ambivalente donde es tan importante que el otro esté aquí, yo tengo que decir ya no más. ¡Wow! ¿No? Pero si yo digo, voy a seguir otra vez, y aquí dentro de mí es un no clarísimo, lo que yo voy a sentir se llama ruido. Ruido en todo. Me siento con ruido. Y si yo empiezo a hacer las cosas, probablemente, si yo vengo de otro, del estilo, vamos a suponer, del evasivo, y yo siento este ruido acá, yo voy a creer que eso es algo malo que está en mí. O voy a tratar, o voy a asumir que eso es algo que yo debería quitar de ahí, que me está estorbando. Pero esa es mi señal interna que me está diciendo, esto no me gusta, esto no es real para nosotros, esto no se siente bien con nosotros. Entonces mi señal es donde tengo que empezar a confiar. Con mi señal es con la que tengo que volver a ajustarme a la brújula de mi cuerpo, a la brújula que me dice sí o me dice no. Y entonces, ¿por qué se ve la capacidad de agencia? Porque hablamos de las habilidades de apego y una es la autonomía, ¿cierto? Que es la agencia, hacerme cargo de mi propia vida. ¿Por qué eso se ve tan afectado cuando venimos de apegos inseguros o de apegos desorganizados? ¿Por qué? Porque si yo no sé y no puedo confiar en la guía personal, en mi brújula interna, no puedo confiar en eso, ¿cómo voy a salir al mundo a sentir que tengo la capacidad de hacerme cargo de mi vida y agarrar las riendas y tomar las decisiones y ver qué viene con eso? No, no voy a poder. Tengo que empezar con lo básico, con confiar en mis mensajes, con entender qué está pasando aquí y ser coherente con eso. Y eso trae unas ganancias increíbles y maravillosas, es súper lindo. Uno puede sentir que en el mundo se van a caer cosas o no me van a hablar estas personas o van a pensar de mí tal cosa. Puedes anticipar todo lo que tú quieras, pero cuando lo haces, esa es la verdad. Y cuando lo atraviesas y estás ahí contigo y te acompañas, ahí es donde tú dices, ah, no era como yo pensaba, no era tan grave. O sí, fue retador, pero mira lo que está pasando. Y el sí a uno mismo es más fuerte que el sí al mundo, por decirlo así. O sea, el sí a ti mismo, oye, así se esté cayendo el mundo afuera, pero tú te dijiste sí a ti mismo, esto es una cosa que te consuela tanto y que se siente tan, tan, tan bien, que no importa qué pasa afuera, o sea, de verdad. Ahora, cuando tú dices un sí al mundo, queriendo decir un no, lo que pasa es que te sientes súper infiel, te sientes mal, no te sientes bien, ni dando, ni haciendo nada, o sea, y ahí sigues perpetuando la separación interna, por eso hablo de integración, la separación, no te conectas con tu ser, no conectas con tu autenticidad, no conectas con muchas cosas, que eso es realmente quien tú eres. Eso es lo que necesita ser visto, porque lo que pasó en el apego, cuando no fue seguro, es que no me permitieron ser como yo era. No me dejaron, no me amaron siendo yo quien yo era, en libertad, en esto que traigo. Y eso es lo que estoy buscando hoy, ser amada siendo quien soy, ¿sí? En Mm, todo, con sí, miedo, con angustia, con todo. así mismo. Sí, Sí, eso me recuerda mucho a mí mismo, este camino, esa travesía que uno tiene que tomar con sí mismo, ¿no? Para, ¿cómo se dice? Integrar todo y decirse sí mismo
Yo me acuerdo de tomar ese camino. Yo he mencionado anteriormente que yo era muy evasivo, ¿no? Y llegar a adquirir un apego seguro, a mí me costó muchísimo tiempo tomar ese camino, porque es mucho trabajo con nosotros mismos, ¿no? Es mucho De trabajo. desenredar todo esto que tenemos en nuestro pasado, de todo lo que esto, ¿no? Sí. Al mismo tiempo estoy pensando, mientras estás hablando, sí, ese es el trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos, ¿verdad? Pero estoy pensando, los niños, ¿no? Ujú, Ah, en quizás quizás tengo un hijo de 1 año de edad o 2 años, quizás tenga un adolescente que no me escucha en este momento, ¿verdad? No, ujú. no le puedes decir, oh, haz este trabajo tú mismo, tienes que pensar, tienes que conectar con tu cuerpo, con tu mente, cómo te eso va a afectar. No, Claro. podemos afectar estos patrones, este estilo, exteriormente. Podemos cambiar estoy pensando en un bebé de 18 años, de 18 meses, un bebé de 12 meses, ¿no? Que yo he tenido esta realización, soy muy evasivo, y estoy pensando, he creado estos patrones para la vida de mi bebé, ¿no? Por ejemplo, un bebé que no va a poder tener ese tipo de reflexión. Puedo Ok. cambiar ese patrón ahora, yo. Después de tener esa reflexión, puedo cambiar. O del adolescente. Lleva Claro. 17 años conmigo que yo he sido así, no me habla, está cerrado emocionalmente conmigo, por ejemplo, porque yo es el estilo que yo entiendo, ¿verdad? Sí. Pero no me va a escuchar de que tiene que hacer ese Ujú. tipo de trabajo internamente. ¿Puedo yo externamente cambiar esto? Sí, sí, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y es muy lindo porque si tú entiendes, si tú comprendes, a mí me pasó eso, ¿no? Creo que uno empieza como desde la entrevista de apego, desde, digamos, cuando estás haciendo los entrenamientos y son como los juegos, no solamente la parte teórica, ¿no? El entrenamiento hablo en vivo, como tal, los que hayan estado en ese entrenamiento. Luego de eso, uno queda como con tanta información en la cabeza y empieza a preguntarse cosas, pero entendiendo un poco todo esto, entendiéndote a ti y teniendo las estrategias a la mano, por ejemplo, las estrategias de relacionarse, las estrategias de cómo acercarse a un niño. Una cosa súper importante es acompañar. O sea, yo puedo estar ahí sin decir, sin explicarle todo esto al niño, pero puedo estar ahí. Y estar ahí no quiere decir, ¿qué quiere decir estar ahí? Estar ahí no es solo el cuerpo, como les venía diciendo, es estar con todo, es estar ahí en presencia, observando, escuchando. Cuando tú estás, puedes honestamente responder con lo que te pide el momento. Hay una situación, les voy a contar una historia rapidita. En alguna ocasión estaba haciendo una terapia con una familia. Entonces, estaba el niño, que era el paciente identificado en este caso, a quien traían como paciente era un niño como de 6 años. Estaba su hermanastro adolescente, en una familia reconstituida, estaba el papá del niño, estaba la mamá del hermanastro, por decirlo así, madrastra, por decirlo, y, y entonces yo comienzo a conversar con este chiquito y en alguna ocasión yo siempre le pregunto a las personas si tuvieran una varita mágica, o sea, si ustedes se van a dormir esta noche, se acuestan a dormir y pasa la hada mágica de Pinocho con sus varitas y sus polvitos mágicos y ya, te echa en tu cabeza y mañana todo está perfecto, ¿tú cómo te darías cuenta de que las cosas están bien? Y este niño dice, yo estaría con mi mamá, dice él. La mamá está en otra ciudad, no está asumiendo su cuidado, es algo doloroso para este niño, ¿sí? Y él empieza a hablar, yo le pregunté a todos, pero él comienza a hablar, y al lado de él estaba el adolescente y más lejos estaban esta persona que está asumiendo el cuidado y el papá biológico. Cuando él comienza a hablar, yo noto sus expresiones, yo noto lo que le cuesta decirlo, pero lo está diciendo y es maravilloso que lo diga porque eso habla del nivel de confianza, de que estamos dejando que las cosas sean dichas, que él hable de sus necesidades. Y él dice, yo estaría con mi mamá. Y mientras comienza a hablar, yo le digo, es muy duro eso que estás diciendo. Y le digo, ¿quieres un abrazo? ¿Quieres un abrazo? Apenas le digo, ¿quieres un abrazo? Él me mira y me dice, sí. Cuando lo abracé, este niño comienza a llorar. Y cuando comienza a llorar, el papá que estaba bien distante, en la repartición, digamos, de las mesas, se acerca y se sienta al lado y se queda con él y el resto de la sesión está el papá ahí abrazando al niño, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque
en esta respuesta que veo en función de lo que él dice, cómo le tiembla la voz, cómo están organizando lo que está diciendo y le duele, yo siento que le duele y necesita apoyo. Solo me es posible porque estoy ahí, porque lo estoy escuchando, porque noto cómo le tiembla la voz, porque sí, estoy ahí. Eso pudo haberlo hecho también papá, pero papá no sabe cómo hacerlo. Él responde, papá responde con el llanto del niño, porque bueno, o sea, ya es evidente y porque además yo me acerco a decirle, ¿quieres un abrazo? Entonces él nota la necesidad de su hijo y se acerca. Eh, no quiere decir que con que uno comprenda el estilo de apego, esto va a pasar inmediato, pero vas a ser más sensible, vas a estar más atento, vas a poder estar ahí, vas a poder dedicar o escuchar más allá de tus propias necesidades, vas a saber cuáles son tus bloqueos. Necesito un abrazo, pero a mí no me da un abrazo, ¿cómo hago para hacerle una muestra de cariño, aunque para mí sea difícil dar un abrazo, pero aquí estoy? Y me empiezo a acercar y me empiezo a sentir al lado y yo también voy procesando mi incomodidad como adulto, pero voy estando ahí también con él. Y ahí vamos descubriendo ese baile otra vez, vamos redescubriendo el baile. Él empezando a confiar en un mundo que ahora le dice, volvamos a intentarlo, el redo, como decimos, volvamos a hacerlo. Y, y eso empieza a generar un nuevo flujo, ¿sí? Tanto para el niño como para mí, tanto como para el niño como para mí, es importante decirlo. Sí, Qué bueno de oír muchas gracias. que podemos hacer ese cambio internamente y estar presentes, como tú has dicho, y de oír las necesidades de los niños, que podemos también crear un patrón nuevo para ellos. Gracias por Claro. compartir eso, Alejandra. No, gracias a ustedes. A los niños hay que permitirles sentir todas sus emociones, descubrir todo lo que están Ujú. experimentando, ¿sí? Creo que lo que nos pasa con a los adultos es que creemos que sabemos todo también, ¿no? O cómo debe procesarse algo. Entonces, si yo no quiero conectar con la rabia y no dejo que mi hijo conecte con la rabia, ojo, menos dejamos que nuestros hijos conecten con la rabia hacia nosotros. Eso es más intolerable aún, ¿no? No, que no sienta Ujú. rabia frente a mí, no quiero ver un niño berrinchudo frente a mí, pero menos quiero ver un niño que me está reclamando cosas a mí. Entonces, Sí, qué estoy diciéndole a ese niño? No existes para mí mientras sientas rabia. Esa no es una sí, emoción en la que tú existes para mí. aceptable. Sí. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros acompañamos, sostenemos. Esta palabra me parece hermosa, sostener. Hay veces que Ujú. el proceso de cambio para el adulto o para el niño solo trata de eso, sostener. Sostener qué Y está aprender pasando. que nosotros podemos aguantar emociones, sus emociones y nuestras emociones. Se puede aguantar y Sí, se puede Sí, sobrevivir. sí. No, eso Y no, es posible sobrevivir. literal. Cuando eras pequeña de repente no, ¿cierto? Sí. Pero hoy sí, lo puedes sostener las tuyas, puedes sostener las de él. Entonces es un redescubrimiento de mi propia identidad también. No me caso con quien yo creía que era, sino que permito ser quien puedo llegar a ser, quien soy yo, quién es mi niño hoy. Mi niño no es quien yo vi hace tanto tiempo, mi niño es quien hoy es y el potencial que tiene de ser hoy también. Entonces, también yo creo que esto es valioso, darnos la oportunidad de ver lo que es, no lo que yo creo que es, la idea que tengo de quién él es, quién ha sido, cómo se ha portado, porque muchos papás van a intentarlo anticipando que creen que va a ser el otro, que va a ser el niño. No, es que me va a decir que no. No, es que si yo me siento a jugar con él, entonces no me va a responder y se va a aburrir. Hágalo y pruébelo y mire qué pasa. ¿Sí? Ujú. Que los adolescentes no juegan, no juegan. Claro que juegan, les encanta jugar también. ¿Sí? Que los adultos no juegan. Eso no lo está diciendo, eso no lo estás diciendo tú hoy, eso lo está diciendo tu niño que no le dejaron jugar hace mucho tiempo. Entonces, sí, porque si Sí. tú te permitieras jugar, y de hecho hay un autor que se llama Moreno y él inventó el psicodrama y él decía que mientras más roles puedas interpretar, más cerca estás de la salud mental. En cambio, mientras tu identidad es más una y la defiendes más y es esta, eso habla de la rigidez y eso está más relacionado a no salud mental, porque no, ante una situación no puedes salirte de eso, entonces te Sí. quedas limitado, ¿sí? Yo quería compartir una última cosita. Hay unos recursos muy bonitos, pero creo que es importante eh, revisar
revisar la propia historia. ¿Qué historia nos estamos contando nosotros? Yo siempre le digo, creo que David ha escuchado esta pregunta, pero yo le pregunto a la gente, sobre todo los que se consideran o reconocen que hay más un estilo ambivalente, ¿qué historia me estoy contando de mí? Si mi vida fuera una película, ¿qué género sería esa película? Si mi vida fuera una serie, ¿yo qué me estoy contando de mí? Es una película de lucha, es una película de ataque, todo el mundo me ataca, es una película de romance, siempre estoy buscando ese príncipe azul, es una ¿qué me estoy contando? ¿Sí? Porque yo creo que la realidad es lo que me cuento. Y hay muchas cosas que me puedo cuestionar. Hay una autora que inventó algo que se llama el trabajo, se llama Byron Katie, la recomiendo muchísimo, y ella cuenta cómo las creencias o las ideas que tenemos de las personas, pasarlo por una hoja de juicio y sacar todos esos juicios y mirarnos a nosotros mismos y hacerle preguntas a eso. Entonces, hay una madre que puede decir, mis hijos no me respetan. ¿Por qué no te respetan? Porque me ignoran cuando yo le pido que hagan sus cosas. Ok, hagamos una prueba de la verdad. ¿Cómo te das cuenta tú de que tus hijos te ignoran? No, pues porque los niños, no sé, es que me ignoran, y yo les digo, yo les hablo y no me prestan atención. Ok, miremos qué creencias hay detrás de eso que tú estás esperando que ocurra. ¿Qué creencias hay? Entonces hay la creencia de que si yo digo las cosas ya deberían responder los niños. Hay la creencia de que yo controlo las cosas que ellos deben hacer. Y cuando yo me cuestiono sobre esas preguntas y digo, ¿es verdad que los niños deben hacerle caso a los adultos, por ejemplo? ¿Es verdad que la gente debería respetarme? Entonces, tú no vas a responder es verdad por la creencia, tú vas a responder es verdad por lo que pasa. ¿Es verdad? ¿Mis hijos me respetan? O yo le digo las órdenes y las obedecen de una vez. No, eso no es lo que pasa. Ok. Ok, eso no es lo que pasa, estoy clara con eso. Pero ¿cómo me relaciono yo con mis hijos cuando creo y asumo que ellos deberían hacer las cosas cuando yo las digo y no las hacen? Empiezo a asumir que ellos son groseros, empiezo a creer que están en mi contra, empiezo a creer y empiezo a relacionarme con ellos de una manera y empiezo a sentir emociones que no son agradables también. Empiezo a sentir que se burlan de mí, empiezo a conectar con heridas, ¿no? Empiezo a sentirme que no soy valiosa y interpreto lo que está pasando y me siento muy mal. Y esta autora nos dice, ok, y si tú agarraras ese pensamiento y te lo quitaras así como Dumbledore con la varita mágica, se quita sus pensamientos. ¿Quién serías tú con esa persona, con ese niño, cuando te quitas ese pensamiento de la cabeza? ¿Quién serías? Bueno, yo podría tratarlo mejor, podría volverlo a intentar, podría decirle de una manera más juguetona las cosas. Ok, entonces el problema ¿cuál es? ¿El niño con lo que está haciendo o mi idea de lo que debería ser, de lo que creo que tendría? Hay veces que los problemas son más las ideas y esto pasa mucho cuando nos confrontamos con niños que vienen de experiencias difíciles, porque creemos que deberían responder como, sí, o sea, de cierta manera, como mi hija mayor, que es biológica, o como fulanito tal, que es el hijo de no sé quiéncita. Pero eso no es lo que pasa en mi historia, eso no es lo que pasa con mi hijo y no puedo ver sus necesidades porque sigo sosteniendo una creencia, ¿sí? Bueno, ya llegamos al final de nuestro tiempo juntos hoy, pero seguro vamos a seguir hablando en otro momento. Tiene tantas cosas buenas para compartirnos, Alejandra. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y por todos los consejos y las historias, los ejemplos, explicarnos sobre los estilos de apego. Y nos gustó mucho escuchar tu perspectiva y realmente me ayudó mucho a mí pensar de otra manera de muchas de esas cosas. Entonces, muchas gracias, David. Gracias por tu tiempo también. No, gracias por Muchas tenerme gracias. aquí. Y en serio, Aleja, en serio, muchísimas gracias por toda la información. Tenemos mucho para desempaquetar ahora y para empezar este proceso. Le aprecio muchísimo por compartir tus ejemplos también y tu experiencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias de verdad por esta invitación. Yo contentísima de estar acá.
la última cosita, no se tomen todo tan en serio. Metámosle juego, metámosle diversión a las cosas, ¿no? Mirar esto, atravesar esto, meterle diversión, recordar también ese niño que hemos sido y conectar con las posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias. El podcast de TVRI es producido por el Instituto de Desarrollo Infantil Karin Purvis en TCU. Para obtener más información sobre TVRI y los recursos mencionados en este episodio, visita la página de notas de este podcast.